Buen día, amados hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Carlos Ambi Rodríguez. En este momento voy a hablar sobre el tema la armadura de Dios. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 13. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Que Dios bendiga su palabra. Bien, el militar pasa un sinnúmero de entrenamiento porque lo preparan para destruir al enemigo. Nosotros como cristianos tenemos que estar preparados, tenemos que seguir preparándonos. Y es así que en el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, él los anima a permanecer firmes en el Señor. Él sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos de estar preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que Él da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del enemigo, que es el diablo. Vemos lo que nos dice sobre la armadura de Dios, para qué sirve y cómo debemos de usarla. Lo primero es fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios, le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. Luego debemos vestirnos, tomar la armadura y ponerla. Esto requiere iniciativa, una acción de nuestra parte y una decisión. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. Es un acto de humildad y de confianza total en su poder y en su sabiduría. Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día. Debemos hacerlo con las armas que Dios nos da. No con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto. Intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Usando bien las armas que Dios nos da, venceremos al diablo. Al usar todas las armas que Dios nos ha provisto, estaremos protegidos y listos para la batalla. Esa es la forma en la que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús por la eternidad. Bendita sea su palabra. A continuación, veamos una corta descripción de cada una de las partes de la armadura que Dios ha puesto a nuestra disposición. La guerra espiritual. Somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponerla y usarla. Debemos tener en cuenta que es una armadura, no varias, y debemos llevarla en su totalidad, ya que
nos equipamos para hacer frente a todos los ataques del diablo. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo. No, los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla. Y nosotros, como buenos soldados de Jesucristo, debemos hacer lo mismo. Y tenemos el cinturón de la verdad. Debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Nada ni nadie nos arrebatará de sus manos. Eso podemos ver en Juan 10, versículo 28. La coraza de la justicia. La coraza iba enganchada en el cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal. Y por eso el soldado debe de estar bien cubierto para que no le pase nada. Vemos el calzado para proclamar el evangelio de la paz. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el evangelio de la paz. El escudo de la fe. ¿Cómo usar el escudo? Alimentar su fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Pasa tiempo con Dios. Llena tu mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres en Él para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. El casco de la salvación. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso vemos en el libro de Pedro, en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo usar el casco? Recuerde que eres salvo por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. Vive en confianza y en obediencia a la vida que Jesús desea para tu vida. La espada del Espíritu. Esta es la única arma de ataque. Las otras son más bien defensivas. Las espadas sirven tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. Eso lo podemos ver en el libro de Salmos 119, versículo 105. E ilumina nuestra mente. Con la enseñanza del Evangelio, con la espada del Espíritu, nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, que son mentiras y engaños. A la vez que le atacamos con la verdad, recordemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado, cómo usó la palabra de la forma efectiva para vencer la tentación del diablo. Eso lo vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios bendiga su santa palabra. Bendiciones, amados hermanos. Muchas gracias.